Aquí hay más datos y pues nosotros tenemos que esperar a que se aclare si es que hay una confusión. El 5 de septiembre, autoridades de Tamaulipas informaron que, repeliendo un ataque, policías abatieron a 8 miembros del Cartel del Noreste, 5 hombres y 3 mujeres. Sin embargo, familiares y testigos aseguran que no se trató de un enfrentamiento, sino de ejecución. Autoridades de Tamaulipas acusan habrían fabricado un supuesto enfrentamiento entre policías y los que suponen los policías eran integrantes del cartel mencionado. De acuerdo con testimonios a los que tiene acceso el Comité de Derechos Humanos, el presunto choque entre uniformados y criminales es una ejecución. Ese día, el gobierno de Tamaulipas informó que repelían un ataque y que los policías dieron muerte a 8 miembros de ese cartel, 5 hombres y 3 mujeres. Ahora, hay una declaración de una pequeña que dice: estábamos durmiendo, llegaron a las 8 de la mañana, tumbaron la puerta. Mi papá, como dormido, se levantó, pero se metieron 5 a mi cuarto. Me decían que no los mirara a la cara. A mi papá le decían que sacara las armas. Él les decía que no tenía nada, que de qué estaban hablando. Le decían que no se hiciera pentonto. Lo golpearon, dijo la hija de uno de los 8 asesinados. El padre de esta joven, ex trabajador de la Coca-Cola, fue vestido con ropa tipo militar y posteriormente asesinado. Otros vecinos de la zona aseguraron que no se trató de una riña, un enfrentamiento, porque las detonaciones se escuchaban espaciadas, como si estuvieran dando tiros de gracia. Esos son los reportes que nos están llegando. Son las autoridades y derechos humanos los que tienen que darnos finalmente un resumen de lo ocurrido y que aparezca la verdad. Qué difícil, qué difícil. Sí, porque hemos visto comunidades enteras que protegen a grupos criminales. Claro. Y hemos visto corporaciones enteras que funcionan como grupos criminales. Entonces, entre los dos, necesita hacer un trabajo muy bien hecho. Que bueno, ya lo atrajo los derechos humanos de aquí. Y va a llevar una comisión allá a trabajar para quitar esas pequeñas organizaciones, porque eso sí, lo sé desde ahorita, uno de los principales problemas en este país es que hemos abierto muchas oficinitas de derechos humanos y muchas de ellas son corruptas. Pues sí, pero hacen falta precisamente por este tipo de investigaciones y confusiones o falsedades y realidades. Son necesarios esos grupos y son vistos con benevolencia, porque mientras muchas personas los acusan de defender criminales, otros, los familiares de los afectados, pugnan porque sigan en activo, y se creó oficialmente
una delegación con esa denominación, que es gubernamental. No. No. No es Bueno, gubernamental, es independiente. Y hay una que se creó, son los derechos humanos. Y esa que bueno que funciona, tiene oficinas en todos lados. El problema es que hemos visto oficinitas de este tipo de organizaciones que lucran con la gente, y esas son las que no deben de existir. Hay que entender la diferencia. Hace poquito vimos un impresentable que tenía millones y una organización, una oficinita de derechos humanos, y es un político Bueno, de lo peor. tú insistes en que son independientes, pero los mantiene el gobierno. Están bajo la nómina gubernamental. ¿Hasta dónde puede llegar su libertad? Y no hay que olvidar lo que ha sucedido en Tamaulipas, ¿no? Donde poblaciones enteras han sido exterminadas por los cárteles, donde la presencia de los mismos es terrible. En las noches dominan todo. 300 desaparecidos de un pueblo, porque había un traidor al que había que castigar, y no solo a su familia, sino a todos los habitantes del lugar. Y ahí han sufrido ataques poblaciones importantes, hasta la capital, Ciudad Victoria, ha sido objeto de ataques de grupos que llegan en convoyes de vehículos y bajan armados y uniformados a atacar a las autoridades, que solo cuentan con una docena de policías. No, es que en Tamaulipas es un infierno en ese aspecto. Y no me extrañaría que pues los hayan sorprendido o hayan dado con ellos y el ejército y los haya exterminado. Es que en estos casos no sabes quién es quién. No sabes si realmente las personas a las que abatieron pertenecían a algún grupo delictivo, no sabes si eran civiles que por error, por casualidad, por lo que quieras, pues estaban en el lugar equivocado y llegaron y los confundieron y en lo que eran peras o manzanas, pues los mataron. Entonces siempre nos queda esa duda, pero también, de acuerdo a las últimas declaraciones que se dieron, el testimonio de esta jovencita, hija de una de las víctimas, y otro vecino, son puras informaciones a medias. Ella narra lo que sucedió, que llegaron a su casa y levantan al papá y invaden la casa. El vecino supone lo que escuchó, supone qué sucedió con lo que escuchó, pero también todo está a medias realmente. Y precisamente porque las cosas no están claras, no se puede asegurar que sean policías o sean militares los que lo hicieron. En Tamaulipas, como lo dijo Mario, lo dices tú ahora, hay quienes se visten de soldados para extorsionar a la gente, para hacer retenes. Entonces, ¿quién asegura que no fueron falsos militares o falsos policías? ¿Quién lo puede asegurar? Se requiere una investigación. ¿Te acuerdas de la banda del automóvil gris? También se vestían de militares. Marisol Pontigo, ya suena normal escuchar diario agresiones, muertes con violencia, suicidios en nuestro país. Hemos perdido la capacidad de asombro y nuestras autoridades, que son quienes pueden intervenir, no hacen nada. Aparentemente. Pero sí, esa impresión da. De Álvaro Obregón, 66 años, María Guadalupe Linares Correa. Hace 8 días asaltaron mi tienda. Ya no denunciamos porque en otros 2 asaltos, al acudir a la delegación, nos trataron como si fuéramos los delincuentes. Y ahora, para colmo, escucho al señor presidente decir que no se debe tratar como animales a los delincuentes. Entonces, ¿qué merecen? Es una decepción cada día con las medidas que toma el señor López Obrador. Nosotros, expuestos a todo, siempre en riesgo, y la autoridad sin hacer nada. ¿Quién vio la caricatura de Iracheta? Está un hombre y se ve que sale una mano y lo están apuntando en la cabeza. Y dice, por favor, piensa en tu mamacita, dice el presidente. Al menos 80 personas originarias de Acapulco
y 60 de otros estados, huyendo de la violencia en sus lugares de origen, han pasado anoche en el puente internacional que une Ciudad Juárez con El Paso para solicitar ayuda humanitaria, ingreso a su país.